Quiero decirles que esta reforma, y lo pueden ustedes leer en la Gaceta Parlamentaria, esta reforma tiene como sustento una tesis aislada de la segunda sala por mayoría de 3 votos, en donde en esta tesis se establece con mucha claridad, aislada y por mayoría de 3 votos, se establece con mucha claridad que la norma fundamental es la Constitución y que si bien hay o existe un control de constitucionalidad, y esto lo sigue sosteniendo inclusive la tesis de la segunda sala por parte de los juzgadores y un control de convencionalidad, lo cierto es que ningún tratado internacional, y para darle coherencia a la interpretación del 133, puede estar por encima de lo que la Constitución establezca. Y dice esta iniciativa de reforma, apenas presentada hace unos días, que es para que quede con claridad la interpretación del artículo 133. ¿Por qué? Porque los tratados tienen que ser conformes a la Constitución. Si bien serán la norma suprema, los tratados internacionales y las leyes federales que emanen de la Constitución, así lo dice el 133, esta Constitución, los tratados internacionales que sean ratificados por el Estado mexicano y las leyes federales que emanen de ellas serán la ley suprema de la Unión. Lo cierto es que la segunda sala y esta tesis aislada establece que la norma fundamental, la Constitución, es precisamente la norma suprema y los tratados internacionales no podrán ir en contra o estar en desacuerdo a esta norma suprema. Yo, por el contrario, pienso otra cosa. Yo viví la reforma, yo viví antes de la reforma, yo estuve en la primera sala antes de esta reforma, y para mí la reforma de junio del 2011 fue una reforma paradigmática, una reforma fundamental, una reforma como nunca habíamos visto en México de protección a los derechos. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con esta iniciativa? ¿Y por qué no estoy de acuerdo con la interpretación de la segunda sala en esta tesis aislada? Y menos aún con la iniciativa de un diputado del PRI ahora en esta integración del Congreso Federal en la Cámara de Diputados. No estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque el artículo primero establece con toda claridad el principio pro persona. Y si se establece con toda claridad el principio pro persona, este principio pro persona se tiene que interpretar la norma constitucional o los tratados internacionales en base a este principio. Y si los tratados internacionales tienen mayor protección a la persona, mayor protección que nuestra propia Constitución, se atenderá entonces desde mi óptica personal, y así lo hemos venido haciendo en la primera sala, con jurisprudencia de la primera sala, curiosamente, no con tesis aislada de la segunda sala por mayoría de 3 votos, ¿sí?, sino por unanimidad en la primera sala, se ha dicho, se atenderá a la norma de mayor protección a la persona. Y les pongo muchos ejemplos, de hecho la Corte ya avanzó en este tema. La reforma fue paradigmática. No quisiera yo volver a la época en que el legislador decidía qué derechos fundamentales y cuál era la extensión de estos derechos fundamentales que habría que proteger. En el siglo XIX, curiosamente con la Revolución Francesa, y al grito que todos conocemos de libertad, igualdad y fraternidad, que se hizo esta Revolución Francesa, se derroca a la monarquía. ¿Para qué? Para que surja la Asamblea Popular, los representantes, el Parlamento. Y como eran los representantes populares, ellos iban a decidir en el siglo XIX
qué normas, qué garantías, qué derechos fundamentales iban a ser resguardados por el Estado en el siglo XIX. Muchas de estas normas carecían de igualdad. Pensemos en un código de Napoleón en donde la mujer tenía que pedirle permiso al marido para ir a juicio, tenía que pedirle permiso para contratar. ¿Cuál igualdad? El legislador establecía qué era la igualdad, cuál era la garantía de igualdad y de libertad, y las garantías de libertad y de equidad. Y no habría juez alguno que siquiera pensara en el siglo XIX en declarar la invalidez de una norma que no garantizara plenamente los derechos. ¿Por qué? Porque el juez en el siglo XIX era exclusivamente la boca de la ley. ¿Y saben por qué se llamaban los tribunales de casación en el siglo XIX? Los tribunales de casación se llamaban de casación porque casaban las sentencias emitidas por los jueces. Y si estas sentencias no eran interpretadas exegéticamente conforme a la letra de la ley, las modificaban o las revocaban. ¿Y quiénes integraban estos tribunales de casación? Parte del Ejecutivo y sobre todo el Legislativo. El balance de los poderes en el siglo XIX se va de una monarquía absoluta a la Asamblea de Representantes. Y este desbalance nuevamente hacía que los jueces prácticamente eran unos autómatas aplicadores exegéticamente de la ley. Hablar de un tribunal que invalidara una norma, hablar de un juez que se atreviera siquiera a hacer una interpretación fuera de lo que el legislador exegéticamente había ordenado, ni pensarlo. Hagan de cuenta que el Tribunal de Casación era eso, casar las sentencias de jueces de primera instancia para revocarlas y modificarlas cuando éstas no contenían la literalidad estricta de la ley. Y todavía lo tenemos en nuestra Constitución y en el Código Civil de los estados. ¿Cuál es la interpretación que debe prevalecer? La interpretación de la literalidad de la ley. Y a falta de esta, los principios generales de derecho y todo lo que conocemos en el artículo 14 constitucional y en los diversos artículos de los códigos civiles de los estados. Esto, que era lo común, el legislador decía y decidía qué garantías y qué derechos iba a proteger, hasta dónde los iba a proteger, y para él qué era el derecho a libertad, qué eran los derechos fundamentales sobre libertad. Obviamente la palabra derechos fundamentales no existía. ¿Cuáles eran los derechos de libertad y cuáles eran los derechos de igualdad? Y si la mujer no tenía el voto, pues no la tuviera, pues ¿qué? ¿Por qué va a tenerlo? Y si había diversas, principios de no discriminación en el siglo XIX, ¿cuáles principios de no discriminación? Si el legislador era un todopoderoso. Viene el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, viene todo este movimiento porque obviamente las sociedades estaban sumamente golpeadas, sumamente lastimadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y viene este movimiento de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de los Derechos Humanos por primera vez. Y a partir entonces de mediados del siglo XX, imagínense, a partir de mediados del siglo XX, empezamos nosotros a conocer qué eran efectivamente los derechos del hombre y del ciudadano. A partir de entonces. Claro, nosotros, los mexicanos, le dimos al mundo una gran aportación jurídica, una de las aportaciones jurídicas más extraordinarias, que fue el juicio de amparo, precisamente en el siglo XIX, cuando se violentaban los derechos de las personas. Esta evolución del siglo XX
en donde empiezan a surgir de manera muy tímida al principio de esta segunda mitad los tribunales constitucionales, en donde los tribunales constitucionales empiezan una evolución, al principio una evolución lenta, poco a poco, para terminar el siglo XX ya con una consolidación de tribunales constitucionales en el mundo verdaderamente maravillosa. Pero esos tribunales constitucionales, imagínense, un tribunal constitucional, primero, obviamente, los tribunales colegiados, que ya son, obviamente, tribunales constitucionales, porque ya también controlan la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes. Imagínense 3 magistrados en un amparo, o imagínense otro 11 ministros en una Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitucional mexicano, invalidando una norma que pasa por 2 cámaras del Congreso General, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que es promulgada y publicada por el Presidente de la República, y 11 personas, es decir, ni siquiera 11, 8 se necesita como mayoría calificada, invalida una norma expedida por 500 diputados, 128 senadores, y promulgada y publicada por el Ejecutivo Federal. ¿Qué significa esto? Primero, una gran responsabilidad en un tribunal constitucional. Expulsar una norma del orden jurídico es la peor sanción que le puede acontecer a una norma, por ir en contra de la Constitución. ¿Y por qué entonces este principio contramayoritario? ¿Qué es el principio contramayoritario? El principio contramayoritario significa que el Tribunal Constitucional, que no fue electo directamente como representante popular, en este principio contramayoritario de estas mayorías, el tribunal se convierte precisamente en un órgano que controla todas y cada una de las leyes y todos y cada uno de los actos que violan a la Constitución y que declaran la invalidez y la inconstitucionalidad de los actos y de las normas. Este principio contramayoritario ha sido verdaderamente cuestionado, auténticamente cuestionado. ¿Cómo? Imagínense ustedes el siglo XIX, de lo que les acabo de decir. Imagínense el siglo XXI con esta amplitud de este principio contramayoritario. 8 de 11, expulsando una norma jurídica del ordenamiento, del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico mexicano. Pues esta es toda una evolución. En 1995 se consolida a la Corte como Tribunal Constitucional. Se establecen nuevos mecanismos de control constitucional, como todos conocen y todos saben, y a mí me tocó vivirlo. Yo integré la primera novena época. Solo quedamos 2 ministros de la novena época, solo 2, con los compañeros que se acaban de jubilar en noviembre pasado, el ministro presidente y yo como decana. Y nos tocó vivir esta evolución desde 1995, hace 18 años, exactamente hace 18 años hasta esta fecha. Y cómo se fue evolucionando y cómo fue evolucionando la propia magistratura constitucional. Cómo el compromiso de estos 11 ministros en 1995 retoma el control constitucional y empieza a emitir sentencias nunca vistas en nuestro país. Nunca. Y esto se los puedo yo asegurar. La primer controversia constitucional, y los mecanismos de control constitucional se amplían
a la controversia que ya estaba establecida desde 1917, pero que nunca tuvo ley reglamentaria, y las controversias constitucionales que se suscitaron antes de la reforma del 95 fueron sumamente escasas. Tal vez 2, 3, que yo conozca. En 1995 empiezan a interponer controversias constitucionales ya con la ley que reglamenta este artículo 105 constitucional en su primer párrafo, una cantidad de municipios impresionantes. Cada vez más controversias entre los poderes públicos de un Estado, entre el poder federal, entre el poder ejecutivo federal y el poder ejecutivo de un Estado, entre el Congreso de un Estado y su poder ejecutivo, entre el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso de un Estado. Y se empiezan a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar controversias. ¿Y qué le preguntan a la Suprema Corte? ¿Quién es el competente? ¿Qué esferas están invadiendo otros poderes de los otros poderes de los estados o el poder federal a los poderes de los estados? Eso es lo que le preguntan a la Corte en las controversias constitucionales normalmente. Y luego se establece otro medio de control, la acción de inconstitucionalidad de leyes, que me pareció verdaderamente maravillosa. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a una minoría legislativa de incoar una acción de inconstitucionalidad en contra de la mayoría legislativa, cuando a su juicio esa norma que aprobó la mayoría legislativa es inconstitucional, va en contra de la Constitución. El 33% del órgano expedidor de la norma está legitimado para acudir a la controversia constitucional y a la acción de inconstitucionalidad, perdón, en este caso la acción de inconstitucionalidad. Y el Procurador General, porque el Procurador General de la República es uno de los garantes constitucionales de la constitucionalidad de normas. Pero en 1995, la reforma emitida por el Poder Constituyente no le permite a la Corte analizar las normas de carácter electoral. Y curiosamente, la primera acción de inconstitucionalidad que revisa la Corte es en materia electoral. Y se decreta la improcedencia, porque la reforma primigenia del 105 en materia de acciones establecía que la Corte podría realizar cualquier control de constitucionalidad, excepto de las normas electorales. Recuerden el problema y la diversa manera de ver el control constitucional en el siglo XIX por Iglesias y por Vallarta. Vallarta no quería que la Corte interviniera en cuestiones políticas porque decía que se politizaba al Poder Judicial. Y el hecho de que la Corte no conociera en la primerísima reforma constitucional de 1995 de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, significaba que iba a quedar un gran número de leyes electorales sin un control constitucional. Pues al año siguiente, en 1996, con la reforma política, le borran con Q-tip, ¿cómo se llama? Q-tip, que no podía revisar normas de carácter electoral y legitiman a los partidos políticos locales cuando se trata de legislación en materia electoral local y al poder y a los partidos políticos con registro federal en caso de leyes federales y de leyes estatales también. ¿Y saben el mayor número de acciones de inconstitucionalidad que tenemos? 80% son en materia electoral, curiosamente.
Y todo este segmento se había quedado fuera del primigenio control constitucional por parte de la Suprema Corte. Hoy, la Corte, el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte básicamente pueden revisar todos los actos legislativos y todos los actos administrativos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, a través de acciones, a través de controversias o a través de el amparo. Pero la evolución no quedó ahí. En estos 18 años, la Corte se puso a trabajar sobre una nueva ley de amparo. Tiene en el Congreso Federal 13 años de haber terminado la Corte y un grupo de académicos, incluso de legisladores, este proyecto de nueva ley de amparo. Está aprobada por el Senado, pero sigue en la Cámara de Diputados. No se ha aprobado. Y esta ley de amparo es nada más y nada menos el instrumento procesal de protección de derechos fundamentales para el gobernado. De eso estamos hablando. De ampliar el interés al interés legítimo, de las acciones colectivas, del control difuso y de todo esto que se está quedando en una ley que ya no es moderna, que ya tiene que avanzar, y sobre todo con esta reforma constitucional del 2011, que como saben ustedes, el artículo 1 entró al día siguiente de su publicación en vigor, pero que las reformas al 107, al 103, al 104, se fueron hasta octubre del 2011. Y en octubre del 2011, con o sin ley de amparo, la Corte inaugura la 10ª época. Por la entrada en vigor del artículo 107 y 104 y 103, las reformas a estos artículos en materia de ley de amparo. Y se deja atrás la 9ª época y se empieza con la 10ª época. Y la 10ª época tiene la gran ventaja histórica y la gran coyuntura histórica que yo me permito relatarles rápidamente. El ministro entonces presidente Ortiz Mayagoitia lee en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de la Corte Interamericana de Radilla Pacheco publicada en 2010. Y en su lectura, el entonces presidente se da cuenta que hay obligaciones muy claras y muy específicas para el Poder Judicial. Entre otras, que modifique su jurisprudencia para que el 133 diga lo que dice y no diga lo que la Corte dijo que decía. Acuérdense que ahora lo que la Constitución dice es lo que la Corte, los tribunales dicen que dice, no lo que dice la propia Constitución o el legislador. Entonces, ¿qué pasó? Que el ministro presidente arma un expediente, fíjense, un expediente varios 912, diagonal 2010. Y en este expediente varios 912, diagonal 2010, hace una consulta a trámite al Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Y le dice: oye, Tribunal Pleno, ¿no hay una ley de ejecución de sentencias internacionales en nuestro país? Como sí la hay,
Por ejemplo, en Perú, porque bueno, Perú ha sido sancionado por la Corte Interamericana quién sé cuántas veces. Nosotros ya llevamos 5, en los últimos años y en los más recientes. Pero Perú ya tiene una ley de ejecución de sentencias internacionales desde hace varios años. Nosotros no tenemos. Y como no tenemos, dime, Tribunal Pleno, ¿cómo cumplimos aquí las obligaciones de la Corte y del Poder Judicial? Porque yo, Poder Judicial Federal y Suprema Corte, sí quiero cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Sí la quiero cumplir. No le estoy dando vueltas y vueltas de que voy a reformar el Código de Justicia Militar, ni que voy a reformar esto, no. Yo sí quiero cumplir lo que la Corte me mandata. ¿Y cuáles son mis obligaciones en esta sentencia Radilla Pacheco? Pues, entonces, hace la consulta a trámite, pero ustedes saben cómo es esto de la Corte. Ojalá camináramos más rápido, ojalá, pero las decisiones son tan fuertes, son tan importantes, se tienen que construir como la que yo construí. Me quedé en vacaciones para poder construir la de Florence Cassés y la presenté, como ustedes vieron, en los medios de comunicación, ya está repartida y la veremos el día 23 de enero. Pero hay que construir consensos, hay que construir sentencias con argumentos sólidos y hay que construir, yo quiero decirles algo, yo no construyo una resolución para afuera, la construyo para adentro de la Corte. ¿Y por qué la construyo para adentro de la Corte? Para convencer a mis compañeros, no para convencer a la prensa, ni para convencer pues en este caso a Francia, no, yo la construyo para convencer a mis compañeros, para que mis compañeros compartan mi argumentación, y pueda salir una sentencia, una resolución de la Corte Suprema Mexicana, por unanimidad o por mayoría. Pero yo no puedo construir para darle gusto a la prensa, ni para darle gusto a las relaciones internacionales, no, yo tengo que construir para adentro. Y eso creo que lo tenemos claro todos nosotros. Entonces, dice el ministro presidente, aquí está, ¿qué hacemos? Pues como ustedes saben, esto se toma su tiempo, hay un ponente, presenta el asunto, no se comparte, ojo, por eso mi insistencia, construimos para adentro. No se comparte, se desecha, se retorna y esto sucede 2 veces. ¿Por qué? Pues porque no hay una ley de ejecución de sentencias internacionales, porque el legislador es omiso, porque nunca se había dado el caso de que el Estado mexicano fuera condenado como en estos casos. Inés Ortega, Valentina Rosendo, Cabrera y Montiel, Radilla Pacheco, Campo Algodonero, todas estas son sentencias en contra del Estado mexicano hoy, que hay que hacernos cargo de ellas. Y en esto de desechamiento y de retorno, viene y se publica la reforma sobre derechos fundamentales del primero constitucional. Y el marco en el que se revisa la sentencia Radilla Pacheco, para fortuna de los mexicanos, es un marco constitucional distinto, diferente. Un parteaguas en la historia de este país en materia de derechos fundamentales. Y entonces el marco constitucional que se revisa en un expediente varios, 912/2010, cuya vista fue los primeros días de julio del 2012, se cambian, se modifican o nos apartamos de varias jurisprudencias tradicionales de la Suprema Corte, que nos obliga a la sentencia, adicionalmente. Primero, el control concentrado de la constitucionalidad de leyes, que ustedes ahora manejan, el control difuso. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Oye, interpreta bien tu artículo 133, Todos los jueces de este país atenderán y resolverán conforme a la Constitución Federal.
todos los jueces de este país, un control difuso de la Constitución. ¿Y por qué ese control difuso de la Constitución y por qué la Corte tradicionalmente, y yo participé en las resoluciones y en las reafirmaciones del control concentrado de la Constitución en 1999, la tesis de Jesús Gudiño en materia de control concentrado? ¿Por qué participamos? ¿Por qué estamos convencidos del control constitucional concentrado? Que solo el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia en especial podrían hacer y realizar el control de constitucionalidad de leyes. Por una razón, porque la Corte interpreta este artículo 133 en relación al 107, al 103 y 104. Y el único instrumento que en ese momento se tenía de control de constitucionalidad era precisamente el juicio de amparo. ¿Y quiénes eran los competentes para el juicio de amparo? Los tribunales federales. Por ende, o consecuentemente, el Poder Judicial Federal era el único que podría hacer control concentrado. Pero con el artículo primero, con el reformado artículo primero, y con la sentencia interamericana se dijo: el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad difuso, por cierto, distintos, ¿sí?, lo tienen que hacer todos los jueces de este país. Y así en julio del 2012 se inicia esta nueva, o este apartarnos de la jurisprudencia tradicional de la Corte del Control Concentrado. Y empieza el control difuso. Pero no solamente el control difuso de constitucionalidad, sino el control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad es aún mayor, porque hay que conocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y no necesariamente en materia de derechos humanos. Cualquier tratado que contenga derechos fundamentales tiene que ser revisado y tiene que ser invocado en las resoluciones de los jueces de todo el país. Y empieza el control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. A 1 año y medio de distancia nos encontramos que, si bien tendrá que seguir este control de convencionalidad, si bien no se toca en principio el principio pro persona, lo cierto es que si el tratado no está de acuerdo con la Constitución, no se aplicará el tratado. Para mí es gravísimo. ¿Por qué? Porque la Constitución, y lo dice el primer párrafo aún del artículo primero, puede restringir esos derechos. Y les pongo un ejemplo: el arraigo. Tal pareciera que en el sexenio pasado se detenía para investigar. Ojalá y ahora se investigue para detener. Aunque es un juego de palabras, no es tal. Es sumamente profundo. Si se detiene para investigar o si se investiga para detener. Y aquí hay una grave violación de derechos. ¿Te detengo y luego investigo? ¿O te detengo porque ya investigué? Y eres un presunto responsable. Entonces, si la Constitución, si vuelve inconstitucional el arraigo, y si está prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces, si esta convención se contrapone con la Constitución, prevalecerá la Constitución, aun cuando viole derechos, o aun cuando se restrinjan los derechos. Por eso es que no estoy de acuerdo con esta modificación, porque en muchas ocasiones el constituyente permanente o el legislador empieza a limitar
a restringir ciertos derechos fundamentales, como en el siglo XIX. Va a decidir qué derechos son los que va a restringir y en qué medida ya, y en qué magnitud los va a permitir o los va a limitar. Esa es mi preocupación. Claro, al final del día es el Poder Revisor de la Constitución quien lo va a hacer. Pero me preocupa. Ahora, ¿habrá control por parte de la Suprema Corte de la constitucionalidad de la propia Constitución? Que ese es otro de los grandes temas. ¿O solo del procedimiento de creación de normas constitucionales? ¿El Poder Revisor estará por encima de todos los poderes constituidos? ¿El Tribunal Constitucional de un país podrá determinar que una norma de rango constitucional restringe derechos? Pues yo les quiero decir lo que pasó. Un juez de distrito concedió el amparo por inconvencionalidad del arraigo. Y entonces se prendieron todos los focos rojos. No ha llegado a la Corte todavía ese amparo. Pero podría ser interesante. Y máxime si se reforma la Constitución ahorita, en su artículo primero, para que quede claro que la Constitución está por encima de los tratados. Estos son simplemente algunas reflexiones personales después de 18 años de estar luchando por los derechos. Porque yo quiero decirles algo y compartírselos. Yo estoy en la Corte para defender los derechos. De ninguna manera para ser obsequiosa ni con el legislador ni con el Ejecutivo federal o locales. Simplemente para defender derechos, para defender la regularidad constitucional, para determinar las competencias de los estados y de la federación, de los diversos poderes públicos, de los órdenes de gobierno, para interpretar el artículo 115 constitucional y el 116 en materia de atribuciones municipales y de derechos municipales y en materia de derechos y prerrogativas y competencias de los estados en el 116. Me tocó la reforma de 1999 en materia de municipios. En 1999, cuando se reformó el artículo 105, y me tocaron las primeras controversias constitucionales de los municipios contra sus congresos. Y una de ellas fue en el estado de Hidalgo, fue Pachuca y Tulancingo contra el Congreso del Estado y el Ejecutivo del Estado en ese tiempo, en 1999. Cuando yo llegué a la Corte, en 1995 existían dos órdenes jurídicos distintos, el federal y el local. Hoy la Corte jurisprudencialmente y doctrinalmente, en doctrina jurisprudencial, ha creado 5 órdenes jurídicos distintos, después de 18 años. El orden jurídico federal y el local, el orden jurídico constitucional, diferente al federal y al local, el orden jurídico municipal, que no existía, empezó en la doctrina jurisprudencial a raíz de las controversias constitucionales en 1999. Cuando sale la sentencia de Tulancingo, me encuentro un gobernador y me dice: oiga, ministra, con este tipo de sentencias de municipios, pues puede que tuviera algo de razón. ¿Se imagina lo que va a hacer en 500 municipios de Oaxaca? ¿El orden jurídico municipal? Es casi como, no sé, pegarle al avispero o algo así, ¿verdad? Un orden jurídico municipal, sí. Y obviamente el orden jurídico del Distrito Federal, que fue reformándose a partir de 1995
hasta crear una entidad federativa, yo no diría entidad federativa, sí, entidad federativa, no Estado, pero una entidad. Y cada vez el Distrito Federal quiere mayores atribuciones, aun cuando sea la sede de los poderes federales. Así está ahora esto, su responsabilidad y la responsabilidad de los... yo me puedo seguir, la responsabilidad de los jueces locales, de los magistrados locales en este control de convencionalidad y de control de constitucionalidad es una responsabilidad muy importante, pero yo nada más dejaría, ya para terminar, una reflexión mía personal. Si no es a través de la defensa de los derechos, de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿para qué existe el Estado? ¿Cuál es su razón de ser? Le tiene que dar al gobernado la seguridad pública, la paz social. Tiene que hacerle efectivos sus derechos de acceso, aunque digan por ahí que son normas programáticas, hay que hacer las normas efectivas. Su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a un medio ambiente digno. Derechos fundamentales de segunda y de tercera generación, y que todo el mundo dice es que todo el mundo tenga el derecho a la salud. Sí, que todo el mundo tenga el derecho universal a la salud. Y no es gratuidad del Estado, es obligación del Estado. Porque a los políticos les da muchas veces por decir, yo tengo el sistema universal de salud, qué bueno, pero pues es tu obligación constitucional, ¿eh? Yo, Congreso, he dado el presupuesto para que sea una educación accesible para todos. Oye, es tu obligación, ¿eh? Yo, Congreso, soy tan magnánime que les doy a los tribunales en los congresos locales un presupuesto verdaderamente fuerte para que se fortalezcan en todas sus instituciones. Espérame, el acceso a la justicia es tu obligación y proveer de recursos a los tribunales también. Hemos tenido cualquier controversias constitucionales, no se imaginan qué cantidad de controversias constitucionales de poderes judiciales locales en contra de los congresos porque no les dan el presupuesto. Porque a veces los tribunales no tienen para pagar los sueldos. ¿Qué les importa? Pues la justicia es algo etéreo, sí, pero cuando la justicia falla, ese es uno de los grandísimos problemas de la sociedad mexicana. Entonces esa gratuidad no es tal, esa bonomía tampoco. ¿Cuál entonces es el tema? El tema es que el Estado solo se legitima a través de la protección de los derechos. Solo. Si no, ¿cuál es la función del Estado? Bueno, y con esto me despido. Yo creo que el centro debe ser para todos nosotros la persona humana, y desde luego nuestra función está para proteger derechos, para dar paz, seguridad jurídica, paz pública, teniendo siempre presente que nuestra función es una función de servidores públicos, y como servidores públicos tenemos que dar una respuesta real y efectiva a la población a la que nos debemos, por cierto, y eso no se nos tiene que olvidar. Muchas gracias.